Ya de vuelta a un bloque más de este espacio de foro empresarial, digo bien foro financiero también porque hablamos de finanzas, por supuesto, pero en este espacio de foro empresarial haciendo un sondeo importante de cómo cada sector va cerrando el año. Conversamos recién con el presidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, hablándonos de un importante incremento en la informalidad en cuanto a cambistas, 7.000 cambistas informales actualmente, unas 600 empresas que actúan como corredores de cambio y que también están en informalidad porque cumplen o parcialmente o de forma incompleta con las normativas estipuladas principalmente por la CEPRELAT, y es por eso que el sector, el gremio de casas de cambio exigen que a todos se les mida por la misma vara, de lo contrario que se modifiquen las normativas para que ellos puedan también operar más flexiblemente como lo hacen hoy día los cambistas o los corredores. Pero es un poco la problemática. Mañana tienen una audiencia importante con autoridades de la CEPRELAT y bueno, vamos a estar esperando también algún tipo de novedad al respecto, Nadia. Totalmente, así que excelente el resumen. Las personas de por ahí quieran ver la entrevista completa, a partir de las 20 horas en la repetición van a poder disfrutarla. Por cierto, nosotros tenemos tantos temas por tocar, un abanico bastante amplio, así que le invitamos a todas las personas a que nos acompañen. Vamos a tocar un tema sumamente importante ya en este siguiente espacio informativo. Así que, señor director, por favor, vamos al siguiente espacio. Bien, y pasamos al siguiente bloque, a la siguiente entrevista. Vamos a hablar de un tema importante, Nadie, que tiene que ver un poco con estas épocas del año, con todo lo que ha traído la pandemia consigo, mucho estrés, mucha presión, personas que quedaron sin trabajo, suspendidas, y aquellas que siguieron trabajando, que tuvieron que trabajar en cuadrillas, duplicar el esfuerzo. O sea, hablamos realmente de un impacto importante a lo que es acá, la cabeza, a todo ese, digamos, esa nube de problemáticas que uno lleva arrastrando desde la casa a la oficina, de la oficina a la casa, y es ahí donde se genera un círculo vicioso que muchas veces perjudica a un trabajador. Y por eso que vamos a hablar con una profesional en el área. Vamos a hablar con la psicóloga laboral, ya la tenemos con nosotros presente, la doctora Felipa Merzana, a quien le agradecemos por este valioso tiempo que nos brinda realmente para hablar un poco de los ejes, por qué en algún tip, algún método que podamos trabajar todos nosotros como trabajadores para poder sobrellevar estos últimos días del año y por qué no el 2021 que se viene cargado de desafíos también. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, doctora. Me imagino que en estos últimos meses usted también habrá tenido bastantes pacientes que ya no pueden más con tanta presión, tanto estrés en el trabajo. Sí, la verdad que la pandemia nos vino a cambiar totalmente las reglas del juego y hay que adaptarse. Si bien ya se venía diciendo que hace mucho tiempo que las especies que sobreviven es la que se adaptan a los cambios, hoy más que nunca esa premisa resulta fundamental, porque cuanto antes las personas se puedan adaptar a esta nueva realidad, mejor es la manera que sobreviven, ¿verdad? Y están las personas que se quedan en el lamento y en la queja y en el que si hubiese sido de otra manera, y están otras personas y otras empresas que rápidamente dijeron, bueno, esta es la nueva realidad y qué hacemos, ¿verdad? Y creo que esa es la manera de ir encarando la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Con un esquema, con un paradigma totalmente diferente, porque nuestras conductas están guiadas de acuerdo a los paradigmas, que son los esquemas mentales que nosotros tenemos. Entonces, eso es lo que primero que hay que trabajar, es el esquema mental sobre el cual uno va a operar. Y desde ahí parte todo el trabajo. Entonces, cuando trabajo tanto con las personas y con las empresas, lo primero que hago es tratar de que ese paradigma empiece a ya tener sobre este nuevo contexto y sobre esta nueva realidad que cada uno le toca vivir de una manera totalmente diferente. Bueno, tocar un punto sumamente interesante. Muchas personas, muchas empresas están pasando por esa transición ya del teletrabajo a la parte presencial, a la oficina, a reincorporarse nuevamente. En ese sentido, bueno, es algo bastante positivo, es una palabra muy complicada de utilizar este año, pero bueno, hay que utilizarla. Es algo positivo, pero a la vez trae una carga de ansiedad bastante importante. ¿Cómo manejamos esa situación y esos miedos a volver a reincorporarnos otra vez a nuestra vida anterior con estas modificaciones actuales? Para mí lo fundamental dentro de todo este contexto y en todas las situaciones que uno está viviendo es algo tan simple y tan sencillo como la buena comunicación, ¿verdad? Abrir los espacios de comunicación, porque como vos dijiste,
la ansiedad generalmente es ante la incertidumbre. La ansiedad es el miedo al futuro, a lo que va a pasar. Y la pandemia es en un contexto que nos genera a todos demasiada incertidumbre porque nadie sabe. Cuando creemos que ya sabemos lo que va a pasar, ahora estamos otra vez inciertos en qué es lo que se viene, ¿verdad? Entonces, las personas tienen que, y en las empresas es importante abrir los espacios de comunicación que el directorio pueda tener comunicado a los trabajadores, qué se va a hacer, qué decisiones, en qué momento está, que los trabajadores puedan, los colaboradores puedan tener un espacio donde puedan preguntar a sus líderes situaciones, y mientras que haya una comunicación abierta, frontal, directa, eso aliviana muchísimo el contexto de incertidumbre y de ansiedad que estamos viviendo. Entonces, más que nunca se necesita un líder coach, un líder emocional, un líder en contacto, digamos, con las emociones de los colaboradores como para poder afrontar esta situación que todos estamos viviendo. Y se da mucho también, doctora, lo que mencionaba recién Nadia, personas que quizás nunca en su vida hicieron home office, tuvieron esa gran tarea de adaptarse, poder entender cómo funciona el esquema del home office durante estos 10 meses, y al final hay empresas que están reactivando paulatinamente y tienen que volver a quitar ese chip de home office para volver a la oficina. Es muy difícil esa transición. Sí, pero así como decíamos, para mí todo empieza por el esquema de paradigma, ¿verdad? O sea, es adaptarme a lo que me toca vivir. Y cuanto antes los colaboradores puedan adaptarse a diferentes tipos de contexto, porque hoy una de las competencias transversales que se busca es la versatilidad, la adaptabilidad, la flexibilidad, la agilidad, o sea, todo lo que tenga que ver con la adaptabilidad rápida a lo que te toca. Entonces, eso es lo que es importante, enseñarle a los colaboradores, y cada persona se da cuenta del potencial que realmente tenía, porque hay veces que es como que uno ve la situación de COVID como todo negro, como qué año difícil, qué año duro. Empezamos con ese lenguaje que no nos damos cuenta, el lenguaje crea realidades, y nosotros estamos, no porque es difícil, no porque cuesta el teletrabajo y todo eso, eso termina creando realidad. Pero si cambiamos un poquitito y miramos desde otro lado y vemos que todas las potencialidades que también esta situación nos trajo de variabilidades que nosotros creíamos que íbamos a poder hacer, y las empresas siguieron trabajando, las personas pudieron adaptarse rápidamente, inclusive colegios, instituciones educativas que eran muy chapadas a la antigua, de la noche, cosa que se venía, que decíamos a largo plazo vamos a tener que llevar una educación tecnológica, en un mes el colegio se tuvo que adaptar a llevar a toda una plataforma tecnológica, chicos de 4 años que se tenían que adaptar a conectarse al Zoom, a reuniones, los papás tenían que aprender y lo hicieron. Entonces nos lleva a un contexto, a una realidad que posibilidades siempre hay en las adversidades, todo lo que uno puede llegar a quitar y todo el potencial que realmente tenemos, que a veces está dormido y se despierta solamente en situaciones, digamos, de crisis como esta. Entonces creo que el ojo y la mirada tiene que estar desde ese lugar. Totalmente. Por otra parte, por favor, quiero que me aclare. Estamos hablando, usted mencionó que la comunicación hoy en día es la base. Es bueno informarse, pero también sería negativo la sobreinformación, doctora, si nos puede obviamente también aclarar ese punto tan, pero tan vital y más todavía en estos tiempos. ¿A qué te referís con la sobreinformación? ¿A qué te Bueno, referís con eso? acarrear de repente información que ya esté de más con respecto justamente, vamos a un ejemplo básico, mirar todos los días cuántos positivos salieron y cuántos negativos, cuántas personas están en ese contexto, Claro. y como que nos estamos embarullando y nos estamos generando varias situaciones, y la ansiedad obviamente se llega a subir un poquitito más de nivel a causa de esa sobreinformación que de repente no Totalmente. es saludable. Totalmente. Sí, y eso es cuando ya lleva a una situación que es como que te lleva al sobreanálisis, a pensar en las posibilidades, que no te lleva al pragmatismo y a la realidad. Es como que informarte, pero no sobreinformarte para sobreanalizar, y que tu mundo esté más en la cabeza y en todas las probabilidades y en todos los miedos, y te paraliza, ¿verdad? Eso lleva a un miedo excesivo que no te ayuda a actuar y te termina paralizando. Así mismo es como estás nombrando.
Doctora, pasando a otro tema, si bien existen normativas laborales dentro de las empresas que se rigen un poco al cuidado de la salud mental en la oficina de los trabajadores y otras cuestiones, ¿le parece acorde o menester de que a partir de ahora, porque hay empresas que definitivamente van a migrar a la modalidad digital o a la modalidad remota y van a trabajar así indeterminadamente o indefinidamente, ¿le parece que deberían de formularse nuevas normativas que se rijan un poco más a aquellas que sí van a estar 100% trabajando digitalmente? Sí, totalmente. Yo creo que todo esto nos lleva a adaptar y a tener una nueva realidad y eso conlleva a plantearnos nuevas maneras de trabajar. Yo creo que acá depende mucho del contexto. Hay empresas que tienen y hay rubros que rápidamente se puedan adaptar y hay otros rubros que son más difíciles de poder adaptarse a esto. O sea, cada empresa va a tener que adaptarse a esta nueva realidad y eso conlleva nuevos esquemas, nuevas políticas, nuevos procedimientos, es como nuevas reglas de juego y eso es muy importante delimitar. Y como te decía, para el colaborador y para el empleador y para todas las personas es importante delimitar cuáles van a ser las reglas de juego. Cuando uno tiene bien marcado las reglas del juego, uno puede actuar y puede potenciarse mucho más. Bueno, por otra parte, mi consulta es la siguiente y seguramente la consulta de muchas otras personas que nos están observando, muchos trabajadores. ¿Cuándo es el momento ideal para volver a salir de esa digitalización y tratar de reincorporarnos? ¿Este es el momento adecuado según usted o debemos hacerlo paulatinamente, ya con el paso de los meses, Yo colocándonos creo en... que esa es una pregunta muy amplia que hay que ver caso por caso, situación por situación, rubro por rubro, y es algo muy particular que hay que analizarlo bien específica porque hay demasiadas variabilidades, ¿verdad? Con esto de la situación del teletrabajo nos trae muchos beneficios, avances tecnológicos, avances en la producción, pero también se pierden muchas cosas como el contacto diario, el trabajo en equipo, esa interacción que uno tiene, esa conexión, digamos, con el líder que no se da de la misma manera. O sea, son muchas cosas. Para mí el ideal es ir yendo a un mix de tener un poco de ambos mundos, pero es demasiado amplio que creo que es algo que no se puede generalizar, sino que hay que ir viendo caso por caso, empresa por empresa, departamento por departamento, persona por persona, porque acá también entra la variabilidad de los talentos y de las individualidades de las personas. De acuerdo a varios estudios, hay personas que funcionan muchísimo mejor en ambientes aislados, sin mucha gente, sin mucho bullicio, pero así también hay otras personas que necesitan estar en contextos, digamos, con gente, en contacto, interactuando, en bullicio y funcionan muchísimo mejor sus cerebros. Se hizo mucho estudio en la neurociencia que sus cerebros funcionan de una manera totalmente diferente. Entonces, depende demasiado de cada situación y lo mejor que pueden hacer los directores y las personas es ir contextualizando y viendo cada situación como para tomar las mejores decisiones, pero creo que es muy difícil poder generalizar con una línea. Eso es categóricamente. Doctora, ¿qué tips, qué recomendaciones podemos darle a todos aquellos trabajadores, funcionarios que están manejando mucho estrés, mucha tensión a esta altura del año? Y por otro lado, ¿qué señales tienen que tener en cuenta cuando la salud mental está llegando a un límite donde necesitan definitivamente una asistencia psicológica? Sí, uno de las señales fundamentales es cuando una persona no está pudiendo funcionar de la misma manera, de manera óptima. Y ahí es donde como que tiene que levantar la mano y decir que algo está pasando porque no puede funcionar de la misma manera. Y hay varios tips que uno puede llegar a hacer. El ejercicio físico, una de las cosas fundamentales que es súper recomendable, que, que a nivel del cerebro y del cuerpo físico luego está comprobado todos los beneficios que puede llegar a tener. Otra cosa, como te digo, es tener un espacio donde poder exteriorizar, porque las personas somos seres emocionales, tenemos una cantidad de emociones. Hay varios mitos o que el hombre o que directores o que gerentes creen que ellos no, o sea, no tienen emociones o que tienen que mantenerse siempre fuertes, pero no es eso, al contrario, son generalmente los hombres o los directores o las posiciones muy altas son donde más emociones fuertes porque son donde tienen que cargar toda la presión y no pueden comunicar porque tienen que mantener una imagen, digamos, de tranquilidad. Entonces tienen internamente una cantidad de emociones de miedo, depresión, de angustia, de incertidumbre.
Y las emociones son energías que nosotros tenemos y es muy importante tener un espacio, un lugar donde poder canalizar, porque las emociones le tenemos que dar como un flujo de energía que pueda seguir su curso natural y sé que se pueda exteriorizar, entonces eso va pasando. Si las emociones no se exteriorizan, es como que se van estancando y eso a veces puede hacer sintomatología en el cuerpo y ahí es donde tenemos jaquecas, jaquecas excesivas, tenemos insomnio, tenemos dolores musculares y que eso crónicamente puede darse inclusive en efectos, inclusive pánicos, depresiones u otros trastornos más graves a largo plazo. Entonces todos los síntomas que uno, ¿cuál es el síntoma cuando uno no está funcionando de la manera adecuada? O sea, no puedo estar trabajando de la misma manera, no puedo estar alimentándome de la misma manera, no puedo estar durmiendo de la misma manera. Todos esos son signos de alerta que una persona tiene que tener. Realmente, doctora, sin duda alguna, también la meditación puede ayudar un poquitito a tratar de encontrar el centro en medio de el caos que estamos tratando de organizar. Y por otra parte, según todo lo que usted estuvo atravesando, porque seguramente en todo este tiempo usted ha tratado de canalizar o acompañar a muchas personas que pasaron o están pasando por varias situaciones de estrés. También por otra parte, me gustaría consultarle, ustedes como profesionales también son seres emocionales, también son seres que necesitan canalizar. ¿Cómo hacen para poder justamente darnos este acompañamiento y aguantar, como se dice, para poder seguir ayudando? Sí, no, los profesionales de la salud somos los primeros que necesitamos estar nosotros internamente bien y lógicamente que hacemos todos los tips que damos también a las personas, tenemos que llevar a la práctica, así como vos decís que es la meditación es un espacio de acallar la mente, o sea, hay veces que nosotros necesitamos acallar todos los pensamientos y eso se puede dar a través de diferentes maneras, de la meditación, de la respiración, la escritura es otra manera y de estar en contacto con uno mismo. Pero hay miles de técnicas que se puedan usar, como les digo, el ejercicio que para cada uno es de manera diferente, qué ejercicio uno disfruta, el buen sueño es otra cosa, el relacionamiento social es otra cosa, es una de las cosas que nos afectó mucho a la pandemia porque muchas personas empezaron a hacer síntomas porque no tenían el mismo relacionamiento social. Nosotros somos seres sociales y necesitamos relacionarnos con otras personas y ese aislamiento extremo nunca ayuda. En cambio, el relacionamiento social es más, uno de los estudios más famosos en psicología respecto a la felicidad tiene que ver por el índice de satisfacción en las relaciones que las personas tienen. Entonces, todas las personas necesitamos cultivar relaciones sanas como para tener un buen estado emocional interno. Es así, doctora, inclusive ahora estamos en 2020, hay un gran sector de la población que todavía maneja un tabú en torno a la psicología o asistir al psicólogo, pensando que uno solamente cuando está loco o cuando ya, digamos, superó un límite de salud mental o estabilidad, recién acude al psicólogo. Esto no debería ser así para nadie, acudir constantemente al psicólogo. ¿Usted recomienda periódicamente asistir al psicólogo cada 6 meses, cada un año? La psicología en los años 90 más o menos empezó una nueva corriente que se llama la psicología positiva, donde cambia un poquitito el paradigma de la psicología que de a poco se está conociendo cada vez más acá en Paraguay, porque la psicología se relaciona siempre con la enfermedad o vulgarmente como se dice, estás loco, tenés algún problema, pero no vemos la psicología como un área de potencial, de todo lo que yo puedo potenciarme del bienestar, del sentirme bien, del florecer, de tener placer, del disfrute. Y no hace falta tener ni un problema ni estar loco como para acudir, sino el ser humano de por sí, por naturaleza, busca la felicidad desde todos los tiempos. Entonces, la psicología es una ciencia que ayuda a las personas a poder aumentar el bienestar y la plenitud que las personas pueden experimentar a lo largo de la vida. Entonces tenemos que empezar a relacionar la psicología desde un estado de bienestar y de plenitud y no solamente desde la enfermedad o desde un trauma como se veía en el 1900 que solamente las personas traumadas se tenían que ir y ese concepto hay que empezar a cambiar. La psicología te ayuda al buen rendimiento, a la plenitud, al bienestar y al desarrollo de todo tu potencial.
Por otra parte, bueno, esta consulta que voy a hacer seguramente va a ser muy útil para todos los empleadores. Como empleadores, ¿qué deben hacer para poder motivar a sus funcionarios en esta situación que no es nada fácil, para que ellos obviamente puedan dar el 100% de todas sus energías concentrándose en lo que va a venir para el 2021, por ejemplo? Para mí la manera fundamental que todos los empleadores tienen que tener para los colaboradores es conectarle con el propósito del para qué están haciendo sus trabajos. Cuando una persona encuentra el sentido y el para qué y el impacto que yo tengo o en la persona o en la empresa o en algún grupo o en la sociedad de lo que yo hago, cómo estoy impactando, es la mayor satisfacción que una persona puede tener internamente. Y ese es el desafío para mí de todos los directores, es mostrarle a sus colaboradores cómo a través de su trabajo ellos están impactando de alguna manera, y eso puede ser desde el limpiador hasta el último director, el limpiador, gracias a la limpieza que hace todos los días, los clientes pueden tener un lugar y una satisfacción totalmente diferente, y ese es el desafío fundamental para mí que todo director tiene que tener y tener en mente. Es así, totalmente. Doctora, inclusive hay gente que piensa de que el estrés, la tensión, trabajar bajo presión constantemente son cuestiones que de por sí están, pero esto trae consecuencias en la salud, inclusive si uno no se trata y no logra controlar todo esto dentro de sus parámetros. Sí, el estrés hasta cierto punto puede ser bueno de ayudarle a las personas a salir de su zona de comodidad. Una persona dentro de su zona de confort es una persona que nos está quitando todo su potencial, y si una persona nos está desafiando constantemente, no tiene satisfacción. Entonces, una línea delgada entre ayudarle a las personas a que puedan salir de esa zona de comodidad, dándole desafíos constantemente que les inspire a poder alcanzar esos desafíos, pero no llegar al otro extremo de constantemente las presiones sin mostrarle el retorno de ese trabajo. Entonces esa es la línea delgada que hay que saber manejar, que es fácil en la teoría y es fácil decir, pero en la práctica siempre es el desafío. Sumamente importante lo que nos está recalcando, los consejos, que quien más, quien menos, todos estamos anotando, obviamente, para poder tratar de seguir y tratar de canalizar esta situación y ingresar a un 2021 de manera más positiva y pensando en lo bueno y en lo aprendido ya en este 2020. En este último tramo, nos encantaría que pueda dar ese mensaje tan importante a todos los funcionarios y a todos los empleadores que nos están acompañando en las pantallas para poder justamente tener un buen inicio de año con todas las armas y esas herramientas sumamente importantes para tratar a nivel emocional cómo afrontar este 2020. Muchísimas gracias por este espacio. Cualquier cosa, muchísimas gracias por este espacio. Cualquier cosa, las órdenes, y si alguien quiere profundizar sobre algún tema, nos pueden contactar. Nosotros de Incentiva tratamos justamente de acompañar los procesos de crecimiento y transformaciones de las personas en las organizaciones, entonces con mucho gusto podemos estar asesorándoles cuando quieran. Excelente, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, realmente muy amable, desearle felices fiestas y, como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Así es, cuando quieran estoy a las órdenes. Excelente, muchísimas gracias, un gran saludo. Bien, Nadia, nosotros con esto lastimosamente vamos llegando al final y tenemos que despedirnos. Totalmente, pero le invitamos a la repetición de este espacio a las 20 horas y por supuesto a los demás espacios informativos que tiene 5 días TV. Va a ser entonces hasta la próxima ocasión, Nadia. Será así mismo, será hasta cualquier momento, como siempre, con muchas noticias, información aquí por las pantallas de 5 días TV. Por lo pronto, nosotros nos despedimos y será hasta más tarde. Chao, chao.